Y este tema de hoy se titula Los escogidos de Dios. En Mateo 24, versículo 22, está sucediendo algo que es, Jesús está anunciando los tiempos del fin. ¿Qué iba a suceder en aquel tiempo? En el tiempo del fin. Él dijo que iba a haber señales, iba a haber guerras, rumores de guerras, terremotos en diversos lugares, que iba a haber tribulación cual no ha habido antes ni después de la tribulación de aquellos días. Sin embargo, la preocupación de Dios siempre ha sido por sus escogidos. Y dice ahí Mateo 24, 22: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Démonos cuenta que Dios ya está por acabar el tiempo, está por acortar los días. En todos los días desde que llegó el Espíritu Santo ahí, el día de Pentecostés que se menciona en la palabra de Dios, en Hechos capítulo 2, desde ese día ha habido salvación. Todos los días alguien ha recibido la salvación de Dios. Pero estos días tienen que ser acortados, porque la tribulación será tan grande que aún los escogidos se pueden perder. El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra. Y aquellos días, si no fuesen acortados, nadie sería salvo. Ni siquiera los que ya estamos salvos, ni siquiera pudiera seguir nuestra salvación, porque nos desviaríamos fácilmente por el tiempo que se acerca. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué quiere decir? Porque alguien me dijo, siendo que ahora ya los días duran menos. No se trata de eso. Se trata que Dios mismo se apresura, va a procurar que sea más pronta ya la venida de Cristo. Porque hay algo que ha pasado, nosotros lo sabemos ahora en la pandemia. Es un tiempo que fue una poda en la iglesia. Muchos que estaban de doble ánimo ya no regresaron a las iglesias. Muchos que estaban todavía con dudas, que estaban un poco fríos, un poco tibios, ya no volvieron a las iglesias. Y es por lo mismo, porque Dios tenía que hacer este recorte. Asimismo, aquellos días tienen que ser acortados, porque si no nadie sería salvo. Y Dios ya nos ha escogido a nosotros para salvación. También dice el versículo 24 ahí: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Nos damos cuenta que también el ataque del enemigo va a ser hacia los escogidos de Dios, no a nadie más que a los escogidos. Como dice ahí en Apocalipsis, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Cuando vengan aquellos tiempos también del reinado del anticristo. Pero estos días tienen que cortarse por causa de los escogidos.
¿Cómo es que fuimos escogidos? Decíamos, el Señor, por el simple propósito suyo, por su voluntad, Él nos ha escogido. Ahora, ¿qué quiere decir que somos escogidos? No quiere decir que ya podemos irnos de fiesta, dejar todo, porque pues ya somos escogidos, ¿no? Significa que dentro de sus escogidos Dios quiere que nos esforcemos para alcanzar la salvación final. Ahí lo dice, miren, en 2 de Tesalonicenses 2:13 en adelante, dice unos versículos muy importantes. 2 de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar gracias, debemos dar siempre gracias a Dios respecto de ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Debemos de dar siempre gracias que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación. Dios ha escogido a un puñado de hombres y mujeres para que disfrutemos la salvación mediante la santificación por el Espíritu. Y esto es señales o cómo se ve quién es un escogido, que es santo, mediante la santificación por el Espíritu. Es una persona que el Espíritu ya lo procesó y lo hizo que es santo. ¿Qué es ser santo? Consagrado a Dios, apartado del mal, desechar por completo toda especie de mal y consagrarse solamente para servir a Dios. ¿Y en qué servir a Dios? En todo, en el simple hecho de dedicar nuestra vida a la obediencia de su palabra. Desde ahí empieza la santificación, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, la palabra de Dios. Nos dice, la fe en la palabra de Dios. Gente que es santificada por el Espíritu. Esos son los escogidos para salvación. Dice el versículo 14: a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice el versículo 15: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Porque si Dios escogió que oyéramos, somos de las personas que se abrieron nuestros oídos espirituales y escuchamos la palabra. Y estoy seguro de que creemos que la palabra de Dios es verdad. Si no, ni estuviéramos aquí. Estuviéramos de vacaciones en otros lados, mejor, ¿no? Bueno. Pero porque hemos creído y porque estamos formando parte de estos escogidos de Dios, es que aquí estamos y no estamos en otro lugar. Eso es fácil de entender. Pero lo importante es esto: a los escogidos de Dios se les dice aquí: estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Es decir, la enseñanza que ya tenemos. Y dice aquí el apóstol, ¿verdad? Sea por palabra o por carta nuestra. Aquí tenemos nosotros todas las cartas de Pablo.
Sabemos que hubo otras cartas que no, tal vez no se encontraron, pero sin embargo, la mayoría está aquí en la Biblia y las podemos leer, que ahí está la doctrina, la enseñanza verdadera. Pero estar firmes reteniendo esa doctrina. Precisamente porque en los tiempos finales es lo único que nos va a poder ayudar. Seguramente se prohibirán ya las Biblias en los últimos tiempos. O se cambiará el contenido, se borrarán muchas cosas, como ya está pasando, ¿no? Hay algunas versiones que ya no incluyen muchas cosas, y así poco a poco se va a ir diluyendo el mensaje. Pero si nosotros estamos firmes y reteniendo la doctrina que aprendimos desde el principio, y la palabra de Dios nos enseña que va a haber un endurecimiento de corazón, que esto significa que nos rebelemos ante Dios hasta el punto que ya no podamos volvernos a Él en busca de su perdón. Si usted recuerda, tal vez algunas personas así sucedió con ellos. Poco a poco se van alejando, poco a poco se van enfriando hasta el punto de que ya no se pierde esa sensibilidad de pedir perdón por el pecado. Estamos sensibles mientras le digamos a Dios: perdóname, Señor, me equivoqué aquí, hice esto malo, pequé contra ti, perdóname. Mientras haya eso en nuestras vidas, es que estamos despiertos, pero en algunos va a haber tal enfriamiento que ya no van a regresar a pedirle a Dios perdón. Ya se les va a hacer cotidiano. ¿Por qué? Tal vez sí eran de los escogidos, tal vez eran de los llamados de Dios, porque dice la palabra, ¿no? Muchos son llamados, pocos los escogidos. Y aquí estamos hablando de los escogidos para salvación de Dios. También Hebreos 3:14. Hebreos 3:14. Dice aquí la palabra de Dios: porque somos hechos participantes de Cristo, ya que logramos tener una comunión con Cristo, una comunión espiritual con Dios, y somos hechos participantes de Cristo. Recibimos la limpieza de su sangre preciosa. Somos imitadores de Cristo también, como hijos amados, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. La fe que tuvimos al principio, que depositamos en Cristo. Tal vez usted recuerde aquel día cuando abrió su corazón y le dijo al Señor: ven a mi corazón, perdóname, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Esa misma confianza que depositamos, porque le entregamos nuestra vida al Señor. Al menos en mi caso fue así. Entregué mi vida al Señor y Él compuso todo. Si usted siente que está todo mal, confíe su vida al Señor y Él enderezará nuestras sendas. Pero esa confianza, creemos igual en Cristo que
desde el primer día? Al contrario, debemos de creer más, ¿verdad? Confiar más en Él. Pero esto es parte de los escogidos de Dios. Gente que se esfuerza, que no se va a cansar, que no se va a desanimar con cualquier cosita, nada más, que va a seguir fiel y firme hasta el fin. Y todos lo podemos hacer. Bueno, Dios dice en su palabra que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Dios así lo quiere. Se tiene que completar el número de sus escogidos para que venga el fin, también dice la palabra de Dios. Nos dice ahí también en 1 Pedro 1, versículo 2. Recordamos cómo somos escogidos por parte de Dios. 1 Pedro 1, versículo 2, que nos dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre. Decíamos que es el conocimiento de Dios anticipado, presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Porque recordamos que desde Génesis 3:15 hay una promesa, y en Génesis 3 es cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, comen el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y desde ese momento se alejan de Dios, se esconden de su presencia. Pero Dios dice ahí, lo primero que Dios hizo, ¿qué fue? Los vistió con pieles, por lo cual tuvo que haber un sacrificio. Dios tuvo que sacrificar un animal para cubrir, primero que nada, el cuerpo de ellos. Por lo tanto, hubo sangre derramada en ese día. Y desde ese día también Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el talón, ¿verdad? Y está hablando de la simiente de la mujer, pues nosotros vimos que una simiente de la mujer no puede ser, porque la simiente es semilla, ¿no? La mujer no puede tener semilla o semen, por ejemplo. Pero el hombre, sí. ¿Y de qué estaba hablando Dios? De Cristo, de un nacimiento que no iba a tener que ver ningún hombre, sino de parte de Dios. Y desde ahí, pues Dios sabía que la manera que íbamos a obtener limpieza nosotros de nuestros pecados era la sangre de Cristo, la sangre de su Hijo. Por eso nos dice acá: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Vuelve a decir que los elegidos, escogidos de Dios son santos. Santificación del Espíritu. Y para obedecer, estos escogidos son obedientes, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El ser rociado con la sangre de Jesucristo, esto es para perdón de los pecados. Gente perdonada, gente santa, obediente y perdonada. Esos son los escogidos.
Como Jesús les decía, no me eligieron ustedes a mí, allá en Juan 15:16, ¿verdad? No me eligieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. No me eligieron ustedes a mí, dice el Señor, yo los elegí. Pero nos puso para que llevemos fruto. En pocas palabras, para que se vea una vida transformada, santa, agradable a Dios. Una vida que estemos, como dice Romanos 12:1, ¿no? Poniendo nuestros cuerpos en sacrificio vivo, trayendo así nuestros cuerpos a la iglesia, presentándonos delante de Dios como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, y con la mente transformada, manera de ser, manera de pensar transformada. Eso quiere Dios. Ahí se ve quiénes son los escogidos. No me eligieron ustedes a mí, yo los escogí para que lleven fruto y su fruto permanezca. Qué hermoso es el Señor. Y la obra la hace completamente Él todavía. Así es con sus escogidos, El Señor, a quien ha escogido, al que llama, Él capacita. Por eso nos da su Espíritu Santo. Si no, así nada más como estuviéramos así, ¿verdad? Pero es imposible que una persona, cuando tal como venga a Cristo, pues así se quede. Tiene que ser transformado, renovado, para verse que es uno de los escogidos de Dios. Ahí en Tito 2:14 también, los escogidos de Dios son parte del pueblo. Nosotros decíamos que Dios quiso siempre tener un pueblo propio. Esto es parte de lo que es los escogidos, el pueblo de Dios. Nosotros vimos cómo en Abraham le dijo, no, tu descendencia será, ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios, ¿verdad? Claro, es el pueblo de Dios, Israel, su descendencia de Abraham. Pero un día Dios se enojó con ellos en el tiempo de Moisés, y a Moisés le dijo, déjame que se encienda mi ira y los consuma, y yo de ti haré una nueva nación, los cuales serán mi pueblo. Moisés intercedió y dijo, Señor, acuérdate de tus pactos que hiciste con Abraham, Isaac, con Israel. Y después llega la iglesia, gente de toda lengua, tribu y nación. Ese es el pueblo de Dios. Aquí dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y decíamos nosotros, redimirnos, comprarnos por un precio, para liberarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Y parte de esas señales de este pueblo propio, dice, es un pueblo puro, purificado, sin iniquidad, sin maldad, un pueblo propio celoso de buenas obras, de que se haga el bien. Celoso de buenas obras quiere decir también
que procuremos en todo tiempo hacer el bien, incluso a los que nos hacen mal, a nosotros. Quiere purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pero parte de los escogidos son escogidos por el Padre, son escogidos por Dios. Ahí en Juan 6:44, Jesús dijo estas palabras: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, es decir, en el día final. Ninguno puede venir a mí. Todos los que hemos venido a Cristo es porque hemos sido enviados por el Padre a buscar al Señor Jesús. Se nos ha abierto, decíamos, los sentidos espirituales para entender que necesitamos ayuda. Si usted se da cuenta, el mundo entero necesita ayuda y su alma clama por ayuda, por auxilio, porque está perdido su alma, su espíritu. Está sin esperanza, está sin llenura, hay vacíos. No hay nada de lo que exista debajo del sol que pueda llenar esos vacíos. Y está tan seca su vida, su alma, y todos, pero nada más unos cuantos nos hemos dado cuenta que necesitábamos esa ayuda. Nada más unos cuantos nos hemos atrevido a pedirle a Dios ayuda. Esos se pueden llamar los escogidos de Dios. Pero ninguno puede venir a Cristo si el Padre no lo hubiera enviado. El Padre no lo hubiera traído a Cristo. Y Cristo nos resucitará en el día postrero. En Isaías 43:7 hay un versículo hermosísimo, precioso. Isaías 43, versículo 7, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Vean qué precioso, ¿eh? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los creé, los formé y los hice. Porque fuimos creados para la gloria de Dios. Los escogidos son los que dan gloria a Dios, que su vida llegue a dar gloria a Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, nos dice también en Efesios, ¿no? Que fuimos escogidos aún antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para que fuésemos adoptados también como hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué motivos tenía Dios para tener escogidos? Según el puro afecto de su voluntad. Si no, el mundo entero se hubiera perdido por completo, toda la creación. Pero los escogidos son eso mismo, por la pura voluntad de Dios. Todos los llamados de mi nombre, qué hermoso, para gloria mía los he creado. En Jeremías 32:39, mejor dicho, Jeremías 32:39, nos habla que parte de la identidad de los escogidos también es el temor de Dios. Ya que el temor de Dios siempre quiso que el pueblo
fuera temeroso de Dios. Esto es que no pecara y no le importara nada. Temer a fallarle, estar a punto de cometer pecado y decir no, me guardo mejor. Eso es ser temeroso de Dios. Jeremías 32:39 dice así: les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. El ser temeroso de Dios es para nuestro bien, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, dice el versículo 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Porque así es como somos escogidos para Dios. Va a poner el Señor en nuestro corazón ese temor para no apartarse de Dios. Porque los que no son escogidos, fácilmente se les va a hacer desechar a Dios, a su palabra y a sus bendiciones. Los que no son escogidos ya no les ha importado seguir a Cristo. Pero los escogidos tendrán esto, el temor de Dios en sus corazones, para no apartarse del Señor, no apartarse nunca. Y mire, muchos de esos escogidos los hemos visto como el hijo pródigo, que se han ido, pero ese temor de Dios: regresaré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. ¿Por qué? Porque va a estar ese temor en el corazón. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, le decía aquel joven. Aquel hijo pródigo, ustedes saben que él se fue porque en su casa solamente iglesia, oración, palabra de Dios. Por eso él dice: ¿cuántos jornaleros tienen en casa de mi padre abundancia de pan? Y yo aquí me muero de hambre. Por tanto me levantaré. Eso es lo primero. El Espíritu Santo ahí tocando su corazón, por eso dice: y volviendo en sí. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros tienen abundancia de pan en casa de mi padre? Y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré. ¿Cuántos escogidos tal vez anden por allá? Pero el Señor, esto es precioso e importante: no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y dice el versículo 41 también: y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Démonos cuenta qué promesa tan grande. Y dice el versículo 42 también: porque así ha dicho Jehová: como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo.
claro, el Señor para Israel, hay una promesa muy grande que nos dice ahí en Romanos, ¿verdad? Tiene que entrar toda la plenitud de los escogidos, toda la plenitud de los gentiles, y después todo Israel será salvo. Porque la promesa de Dios es para Israel también, y de los que ahora formamos parte del Israel espiritual. Que sabemos que la iglesia, tomemos este punto nada más de entender muy bien qué es la iglesia. La iglesia formada el día que vino el Espíritu Santo, ¿por quiénes? Por el pueblo de Israel. Los apóstoles, los 3,000 que se convirtieron, después los otros 5,000, y después, recordando que Jesús les había dicho: me serán testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí es donde llegamos nosotros. Somos de aquellos de hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia la forman gente de toda lengua, tribu y nación. Y dentro de ellos, pues lógicamente, Israel. Es por eso la bendición de Dios. Sin embargo, siempre vemos nosotros a Israel presente. Ahí en cómo va a llegar la iglesia al cielo. En la segunda venida del Señor, a llevarse a todos, y estará allá, dice, y era una multitud que nadie podía contar, pero antes se lee que había 144,000 de Israel, gente escogida por Dios. Para ellos es distinta la situación, porque dice que eran hombres que nunca se contaminaron con mujeres, que son vírgenes, son hombres. Eso es para el pueblo de Israel, los 144,000. Pero la multitud que nadie podía contar, eso es la iglesia, eso somos nosotros. Por si usted alguna vez, porque alguien me dijo una vez, va a ser muy difícil que entremos al reino de Dios. Solamente tal vez muy pocos van a salvarse. Pero cuando leemos ahí en Apocalipsis, dice, había una multitud que nadie podía contar. Es decir, todos los que creímos. Para que usted piense que los escogidos son millones de millones, realmente. Esto es para alegría nuestra. Y no pensar que nada más unos cuantos. Ahí van a haber algunos que fueron de lo peor tal vez, pero en el último minuto de su vida dijeron: perdóname, Señor. Y ahí estarán, porque por ese temor que Dios pone en nuestro corazón va a haber arrepentimiento aún en el último minuto tal vez de muchos. Alguien decía un día: la mejor manera de morir es durmiendo, creo. Estar ahí dormido y que pum, ya te moriste ya. Déjenme decirles que esa es la peor manera de morir, porque ahí no da tiempo de arrepentirse. En cambio, aquellos que tal vez mucho tiempo de agonía en un hospital, esos tienen tiempo de decir: perdóname, Señor. Porque en esos momentos
terribles, uno que puede decirle nada más: Señor, perdóname, ayúdame, ¿no? Y eso es todo lo que se necesita. Pero Dios, por eso, los escogidos, vamos a ser muchos, ¿eh? No esté triste, alégrense. En Hechos 22, versículo 12, Pablo relata su conversión. Y esto es algo que nosotros lo debemos tomar también como nuestro. Hechos 22, 12. Ustedes saben, Pablo está relatando cómo el Señor Jesús se le apareció en el camino. Una luz resplandeció, él cayó de su caballo, quedó ciego, fue llevado a Damasco. Y allí estuvo 3 días sin comer ni beber y no veía nada. Dice el versículo 12: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Dice el versículo 14. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido. A nosotros también. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Hermanos, presten atención a esta palabra. Díganme si no. Ahorita, conforme hemos leído la palabra de Dios, estamos conociendo su voluntad. Estamos viendo con nuestros ojos espirituales, o nuestros ojos algún día lo verán, y oímos la voz de su boca cuando leemos su palabra. El Dios de nuestros padres te ha escogido, nos ha escogido para que conozcamos su voluntad, veamos al justo y oigamos la voz de su boca. Y dice el versículo 15: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y dice el versículo 16 al final: Ananías le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Que nunca se nos olvide hacer esto a nosotros, levantarnos. Si ya estamos bautizados, bueno, pues ya, pero levantarse. ¿Qué significa levantarse? Tal vez algunos andan por ahí medios caídos, tropezaron en el pecado y cayeron. Tal vez haya por allá algunos hijos pródigos, pero el hijo pródigo dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y aquí dice: ¿por qué te detienes? Levántate, lava tus pecados. ¿Cómo podremos hacer eso? Invocando su nombre, dice acá, es decir, pidiéndole. Nadie que le diga a Dios: Señor, perdóname, límpiame con la sangre preciosa de tu Hijo de mis pecados. Nadie va a ser ignorado. Todo el que le diga al Señor: perdóname, límpiame, el Señor lo va a limpiar. Y sin duda, ese será uno de los escogidos del Señor.
Hay muchos versículos como Jesús dijo que el Padre ha escogido a lo vil y a lo menospreciado. A los pobres de este mundo ha escogido para avergonzar a los ricos. A lo vil y menospreciado ha escogido para avergonzar a los sabios. ¿De qué depende que seamos de los escogidos? De los humildes. Por eso nos dice, ¿no?, que un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor, jamás. Y el que se humille será exaltado, pero el que se exalte será humillado. Por lo tanto, si tenemos la oportunidad, digámosle al Señor: ayúdame, perdóname, aquí estoy. Levántate y lava tus pecados invocando su nombre, porque eres uno de los escogidos. Amén. Vamos a hacer oración para finalizar. Gracias te damos, Señor, porque es tan fácil la salvación, pero se esconde de aquellos que no son tus escogidos, Señor. Y nosotros lo único que podemos decirte es: ten misericordia de todas las gentes. Ten misericordia y que haya muchas personas que se levanten, se bauticen y laven sus pecados invocando tu nombre, Señor. Ten misericordia y fortalece al cansado, porque así dice tu palabra, que tú levantas al caído, das nuevas fuerzas al que no tiene ninguna, que tú bendices, que tú salvas, limpias a todo aquel que viene a ti. Todo el que viniere a ti, tú le recibirás, y al que a ti viene, tú no le echarás fuera, Señor. Por eso clamamos: ten misericordia, y que vengan muchos, Señor. Que todos seamos de aquellos, de tus escogidos, de los que lleguemos a estar para siempre en la eternidad con Cristo. Gracias te damos, Señor precioso. Gracias por tu amor y misericordia. Fortalece a tu iglesia para estos tiempos del fin, Señor. Te damos la gloria y la honra por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén.